En el vídeo de hoy voy a intentar que recuperes tu hábito de lectura este año. Mi nombre es Inés y esto es Libros de Hueso. Y en el vídeo de hoy voy a estar haciendo un repaso por algunos de los consejos que más me han servido y que he estado recopilando durante bastante tiempo y que pienso que independientemente del tiempo que hayas pasado sin leer, te servirán para recuperar el hábito de lectura, ya que son consejos que yo utilizo en mi día a día. Estos consejos salen del podcast que grabé el año pasado, que está en mi canal justo al principio, que se llama Cómo leer más. Os lo voy a dejar vinculado en la descripción y tal vez os lo ponga en la pantalla, porque ahí como que profundizo más en diferentes aspectos que voy a comentar hoy en el vídeo, pero digamos que voy a centrarme un poco menos en este caso y simplemente daros los consejos y ahí como que podéis profundizar más. El primer consejo que os quiero dar es encontrar una motivación. Y el motivo por el que quiero daros este consejo es fundamentalmente porque sobre este consejo vamos a construir el resto de consejos. Es importante comprender por qué leemos, fundamentalmente porque eso nos ayuda a entender qué es lo que necesitamos para conseguir lo que deseamos. Por ejemplo, cuando pensamos en cualquier otro hábito, como por ejemplo un clásico, hacer deporte, siempre vemos como pensar en una motivación porque eso nos ayuda un poco a saber por dónde tirar. Pues con la lectura es un poco lo mismo. No tiene que ser una motivación súper específica. Simplemente tiene que ser algo que nos impulse a seguir adelante y construir ese hábito. Por ejemplo, puede ser leer más números de fantasía, por ejemplo, o conseguir leer más de lo que lees ahora, o retomar el hábito de lectura, es una motivación. Entonces eso nos ayuda como a generar expectativas sobre las lecturas que vamos a tener durante el año y también nos ayuda como un poco a configurar nuestra forma de pensar en torno a eso. Entonces, una vez elegida tu motivación, que puede ser cualquiera y puede ser más o menos fantasiosa, llegamos al segundo consejo, que es encontrar un objetivo. Y quiero diferenciar objetivo de motivación porque pienso que los objetivos son como cosas más concretas y más realistas que las motivaciones. O sea, las motivaciones es realmente como la fantasía que nos impulsa a querer seguir. Y el objetivo es algo como concretado y real, que nos ayuda a cumplir esa motivación o esa meta. Entonces, por ejemplo, podría ser un objetivo leer 3 novelas de fantasía este año, ¿no? Sería como una forma de concretar el deseo que tenemos de leer más fantasía, por ejemplo. Y quiero hacer un poco de hincapié en esto de los objetivos porque ya os comenté en otros vídeos que para mí como que la lectura es algo como muy importante en lo que se refiere a disfrutar. Entonces creo que también aquí tenéis que ser bastante realistas. Si lleváis mucho tiempo sin leer, es mejor que aspiréis a leer un libro al año, e incluso 2 o 3 como mucho, a querer leer 40 libros o 30 libros y no leer ninguno. Al final tenéis que entender que para construir un hábito, una persona que hace mucho tiempo que no lo practica va a tener muchísima más resistencia a construirlo que una persona que ya lo tiene construido y para la que hacer el hábito no le supone un esfuerzo. Eso, sed realistas con vuestros objetivos y no pasa nada si leéis un libro al año, o sea, es genial. Simplemente el hecho de haberlo conseguido os va a motivar mucho a seguir haciéndolo y buscar otros objetivos nuevos para otros años. O sea que en el fondo también pensadlo como una carrera de fondo. Número 3, hacer asequible el hábito. Que esto quiero hacerle también mucho hincapié porque creo que también muchos de los motivos por los que la gente no consigue leer o no consigue crear ese hábito de lectura es porque piensa que tiene como que establecer un momento específico para la lectura en el que tenga que estar súper concentrado, como con una vela de fondo, música, que nadie le moleste. Y en realidad lo que funciona como en cualquier hábito es convertirlo en asequible. Imaginaos que, por ejemplo, no tenéis tiempo para leer, que es algo muy clásico, ¿no? No tenéis tiempo durante el día porque tenéis que trabajar, tenéis hijos o tenéis gente a vuestro cargo o estudiáis mucho tiempo, yo qué sé. Pues simplemente buscad 10 minutos al día para leer. Hacedlo asequible. 10 minutos al día. Puede ser 10 minutos entre la hora de comer
y tener que hacer otra cosa, o antes de dormir, 10 minutos antes de dormir. Todo el mundo tiene 10 minutos antes de dormir. Buscad esos espacios y buscad tiempos que sean permisivos. Y a partir de esos 10 minutos, lo más probable es que encontréis en el futuro más tiempo disponible. O sea, es como algo que se va creando solo. Pero tenéis que hacer como encontrar maneras en las que leer os sea fácil y os sea sencillo y no os cueste esfuerzo y no tengáis como que mentalizaros de que tenéis que leer. Bueno, en esta parte del vídeo quiero entrar como en la sección más como de libros o qué libros elegir, cómo elegir los libros, ¿vale? Entonces, el consejo número 4 es que conozcas tus gustos y pienses en qué cosas se te hacen fáciles de leer. Si llevas mucho tiempo sin leer, lo más probable es que incluso no sepas qué es lo que se te hace fácil leer o no sepas qué es lo que te gusta leer. Entonces yo ahí haría como un ejercicio de reflexión en el que trataría de pensar como en qué cosas te gustan en tu vida, ya sea los animales, las plantas o los cuentos infantiles, los relatos. Quiero decir, si no sabes, dedica un tiempo a pensar en cosas que te gusten, incluso aunque sean cosas muy básicas, aparentemente. Fútbol, por ejemplo, es un buen tema también. Y entonces a partir de esos temas, piensa en qué cosas te gustaría saber sobre esos temas, por ejemplo. O si te gustaría, por ejemplo, leer novelas de fútbol, es algo interesante. Y a partir de ahí, pues, no sé, simplemente como que apunta esas ideas en un papel para que sepas qué cosas te interesan. Y evidentemente muchos de esos intereses también los desbloqueas a partir de la lectura, pero en este momento quizá no eres capaz de conectar eso. Entonces simplemente apuntas esos intereses. Eso me lleva al siguiente punto, número 5, que es, vale, una vez que tienes esos temas que has escogido, aunque no conozcas libros sobre ese tema, lo siguiente que yo haría es pedir consejo, que esto creo que es muy importante, porque muchas personas, cuando llevan tiempo sin leer, buscan que otras personas les digan qué libros deberían leer para reengancharse a la lectura, lo cual está muy bien. Pero también pienso que es muy guay como usar herramientas que existen para pedir consejo a gente que sabe sobre temas que quizá te interesan más. Entonces, aquí digamos que he establecido como 2 tipologías. La primera tipología es expertos, que dentro de expertos yo establecería 2 categorías. La categoría 1, que es la categoría libreros, que es que si tenéis una librería cerca de vuestro sitio de residencia, pues vayáis a esa librería y le decís al librero, oye, o librera, hola, me gustaría encontrar libros sobre este tema o novelas sobre este tema, y dejar que esa persona os asesore. O simplemente le decís, oye, me gustan estos temas, pero no sé, hace mucho tiempo que no leo y me gustaría consejo. Y esa persona seguramente te ayude y sepa mayormente, o sea, la mayor parte de las veces sabe lo que te está recomendando. Y si no queréis comprar un libro porque no tenéis dinero, llego a la segunda categoría, que es la de los bibliotecarios y bibliotecarias, que, bueno, en el fondo es el mismo tipo de persona, solo que digamos que media un poco el hecho de que sea gratis tener libros. Entonces simplemente vais a vuestra biblioteca de confianza y le decís al bibliotecario o bibliotecaria, hola, me gustaría encontrar novelas o libros que hablen sobre este tema, ¿podrías ayudarme a encontrarlos? Y probablemente esa persona que trabaja ahí y se dedica a eso os va a ayudar un montón a encontrar esa información. Quiero aprovechar este momento para recomendaros una plataforma que me hace mucha ilusión, que es una iniciativa realmente de las bibliotecas públicas españolas, que no sé si conocéis, pero os la voy a compartir, que se llama Pregunte y las bibliotecas responden, que es una iniciativa gratuita de consulta por si os da mucha vergüenza hablar con un bibliotecario, cosa que no debería, pero si os da mucha vergüenza, pero buscáis en internet Pregunte y las bibliotecas responden y podéis hacer consultas telemáticas a bibliotecarios de toda España. Entonces os responden con... Igual no en ese momento, pero tardan como 2 o 3 días en responderos. Y yo lo he utilizado varias veces y siempre me han recomendado como un montón de cosas. Entonces, no sé, imaginaos que queréis leer novelas de fantasía o novelas sobre fútbol, pues vais a esa plataforma, que os lo voy a dejar en la descripción, y escribís un mensaje y decís, hola, me gustaría encontrar novelas sobre fútbol. Entonces un bibliotecario os dirá, pues, oye, estas novelas existen,
y ya está. Y ahí pues nada, vais mirando pues los títulos que aparecen y pues vais probando y aprendiendo, que es un poco también de lo que se trata, ¿no? De saber aprender tus gustos y a desarrollar un sentido crítico. Imaginemos que ninguna de estas opciones os convencen. Yo os diría que si no os convence ninguna de estas opciones, vayáis a Internet, que es nuestra amiga, si queremos que lo sea, y podéis entrar en YouTube y encontraréis un montón de canales de YouTube como este mismo o cualquier otro, en el que encontraréis personas que seguro que están dispuestas a recomendaros muchas cosas según vuestros intereses. Es un poco más complejo porque tenéis como que bucear más, pero creo que si ninguna de esas opciones que os convencían antes, pues al menos tenéis como cosas por las que empezar. Número 6, que es releer libros, que esto puede parecer algo inocente, pero pienso que es muy útil cuando llevas mucho tiempo sin leer. Y yo es una cosa que he hecho muchas veces porque, no sé, a veces tienes, incluso aunque tengas hábito de lectura, a veces tienes momentos de bloquearte y no leer mucho. A mí me ha pasado hace poco, estas navidades he estado un mes sin leer y aquí estoy otra vez. Y releer libros es algo fantástico porque ya conoces a los libros que te gustan y sabes cómo te sientes con ellos. Y es una experiencia bastante divertida como leer algo que ya conoces, incluso poder entenderlo desde otra perspectiva, como crecer y leerlo desde una nueva perspectiva. Es algo muy divertido. También te ayuda a saber si eso te sigue interesando o no. O sea, quizá sigues sintiendo esa misma manera tu vida o quizá ya no te gustan más. O sea, es una cosa que también pasa, pero también es una forma de saber si es algo que te siga interesando o no. O sea, como que es una forma también de autoaprendizaje y es algo muy interesante. Os lo recomiendo mucho, mucho. 7. Rebajar expectativas. Que bueno, esto en realidad tiene bastante que ver con lo que os decía antes, pero creo que ajustar las expectativas es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta porque estamos en un mundo digital en el que parece que todo el mundo está constantemente leyendo y constantemente haciendo cosas, que no digo que no sea verdad, pero también es como porque todo el mundo tiene que tener esa forma de vivir la literatura sin poder apreciar lo bonito que es leer por disfrutar, ¿no? Entonces como que también me parece guay como bajar estas expectativas de lo que deberías leer, lo que tendrías que estar haciendo, cuando en realidad pues quizá simplemente quieres leer un libro al año y te parece genial. Incluso, no sé, o sea, no hay nada malo en ello. O sea, y creo que probablemente sea menos frustrante para cualquier persona que tenga problemas con sus hábitos de lectura. 8. Encadenar lecturas es algo que me parece también muy interesante. Esto es un poco más difícil de hacer. O sea, hay que prestarle más atención, pero se puede hacer independientemente de que tengas hábito de lectura o no lo tengas. Esto consiste en algo muy sencillo, que es cuando estás leyendo un libro, y sobre todo si lo estás disfrutando mucho, fijarte en qué referencias tiene ese libro. Por ejemplo, en qué libro se ha inspirado ese libro, o si hay referencias a otros libros o a otras cosas dentro del libro. Y a partir de ahí, coger esas referencias para leer otras cosas. No sé, es algo que pasa mucho con un libro que se parece a otro, pero a veces en el propio libro hay referencias a otras cosas que son simplemente porque el autor se ha inspirado en otros autores para escribir ese libro. Porque evidentemente ningún libro se ha escrito por la magia y la ciencia infusa, ¿sabes? Siempre es escrito basándose en otras cosas. Entonces creo que como tratar de buscar esas referencias es algo que os puede ayudar a encadenar lecturas dentro de algo que os guste mucho. Yo es algo que hago un montón y creo que una de las cosas que más disfruto de leer es precisamente como encontrar esas referencias en libros que me gustan y darme cuenta de cómo todos los seres humanos estamos como conectados por las cosas que leemos, ¿no? Y por ejemplo, como a veces me sucede que estoy leyendo algo y de repente citan a alguien y como que estoy leyendo algo y de repente están como constantemente citando un libro hasta que al final llego a ese libro y quizá no me alucine tanto, pero es como simplemente esa conexión tan chula de autores que se sienten fascinados por la misma persona, que a su vez se siente fascinada por otra persona. Bueno, no sé, como que es algo que me divierte mucho y que os recomiendo hacer si podéis como practicarlo, es algo muy divertido. Luego, en el número 9, no obligarte a terminar algo que no te gusta, que bueno, creo que eso es como algo muy evidente, pero
a mí, por ejemplo, es una cosa que me ha costado bastante tiempo poner en práctica y que a veces siento como lástima, entonces como que acabo leyendo cosas hasta el final y forzándome un poco. Pero bueno, casi nunca lo hago, o sea, salvo que sea una cuestión de que me queden pocas páginas o cosas así. Pero si realmente tú estás leyendo algo, da igual que te lo hayan recomendado, da igual que te hayan dicho que es el mejor libro que vas a leer en tu vida, pero si no te está gustando, no te fuerces a leerlo, o sea, no te martirices y lo dejas y no pasa nada, porque hay tantos libros en este mundo que no va a pasar nada si lo dejas de leer. De hecho, es probable que incluso en el futuro lo retomes otra vez y no va a pasar nada, o sea, no va a ser un gran problema, simplemente lo vas a abandonar y ya está. El número 10, que es adaptar las lecturas a tus circunstancias personales. Por ejemplo, esto es una cosa que yo empecé a darme cuenta a raíz de leer mucho en transporte público, en una época en la que necesitaba ir en autobús constantemente, que es que, por ejemplo, si tú vas en transporte público o vas en metro, por ejemplo, todos los días, pues llévate lecturas ligeras para leer en el metro. Entonces, puede parecer algo estúpido, pero si adaptas tus lecturas a tus circunstancias, por ejemplo, eligiendo como cuándo puedo leer filosofía, cuándo puedo leer un ensayo o un cómic, es una forma bastante guay de poder como acceder a lecturas en la forma adecuada. Tipo, por ejemplo, quizás sales del trabajo, estás muy agobiado o muy cansado y no te apetece pensar, simplemente te apetece estar entretenido, entonces quizá una lectura ligera sea mejor para ese momento de ir y volver al trabajo. O quizá si estás en una época en la que pasas mucho tiempo solo, te apetezca como leer algo más profundo que te permita como meterte más en la historia. Entonces como que tener en cuenta, digamos, qué cosas lees para qué momento y si se pueden cambiar a otro momento. ¿Sabes? Y un último tip que más bien es como algo que yo os quería recomendar, es que compartáis vuestras lecturas. Y esto no tiene por qué ser como que os hagáis una cuenta de Instagram para compartir vuestros libros, pero sí como que, no sé, que comentéis los libros con vuestras amigas o con vuestra familia. O, por ejemplo, que hagáis un cuaderno de lectura. A mí el cuaderno de lectura me parece como una de las mejores cosas que he hecho nunca en mi vida relacionado con el mundo de los libros. Creo que es como algo que me da mucho placer mental saber que existe. Pero no voy a profundizar en esto ahora, sino que voy a hacer un vídeo específico hablando sobre el cuaderno de lectura. Pero bueno, la cuestión es que compartáis la lectura, porque compartir es vivir. Y compartir las lecturas es algo como muy placentero y que además sirve para generar mucha conversación. Entonces como que es muy agradable compartir esas cosas con otras personas. Hace que incluso seguramente podáis descubrir otras cosas nuevas y libros nuevos para leer. Resumir. Pues primero, encontrad una motivación. Sed fantasiosos con la motivación. 2. Estableced objetivos asequibles y realistas a vuestra condición. 3. Descubre qué te gusta leer. Importante. Dedica un tiempo a reflexionar. 4. Pide ayuda si no sabes qué quieres leer, pero sí sobre qué quieres leer. Después, haz el hábito asequible. Relee libros. Baja tus expectativas. Encadena lecturas. No te obligues a leer. Adapta libros a tus circunstancias. Y comparte tus lecturas. Eso sería un poco mis consejos para recuperar el hábito de lectura. En el futuro voy a hacer una lista de libros que pienso que pueden serviros para como reconectar con el hábito de lectura, como algunos libros que pienso que son como muy correctos para este tipo de situaciones, pero mi consejo es que primero os ciñáis a estas ideas y luego si queréis ver ese vídeo en el futuro, pues yo encantada de que lo veáis. Así que si queréis dejarme vuestros consejos para recuperar el hábito de lectura o decirme si os interesan estos consejos, pues podéis dejarlo en los comentarios. Y yo, como siempre, estoy encantada de leerlos. Y nada, que muchas gracias por ver este vídeo. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, pues feliz año. Y gracias por estar aquí conmigo otro año más. Me hace mucha ilusión compartir estas cosas con mis compis de lectura. Así que espero que estos consejos os sirvan. Y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros. Adiós.